Estados Unidos da a Israel un mes para mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Exige acciones urgentes y sostenidas. De lo contrario, podría haber consecuencias, dice el documento, en el suministro de armas de Washington, del que, recordemos, es el principal proveedor de Israel. Una advertencia que le han comunicado en una carta firmada por los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Anthony Blinken y Joel Austin, según recogen medios israelíes y estadounidenses. En la carta, Estados Unidos exige además que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria que en septiembre cayó a su nivel más bajo en un año de guerra. Lo dice la ONU, que recuerda que lleva meses advirtiendo de la catastrófica situación humanitaria en Gaza, donde han muerto ya más de 42.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según cifras de Hamás. Según el ejército de Israel, sin embargo, han muerto alrededor de 17.000 personas, la mayoría de ellos islamistas de Hamás. El ejército ha asegurado que sus bombardeos son contra remanentes de Hamás que utilizan las infraestructuras de uso civil como escondites. Y tenemos con nosotros a Maya Siminovich, periodista con el análisis de Tel Aviv. Maya, ¿puede esta petición del gobierno demócrata de los Estados Unidos cambiar en algo las cosas, por ejemplo, que condicione el paso de nueva ayuda humanitaria? Hola, Jenny. Probablemente sí. Esto tiene que cambiar las cosas, o eso parecería, porque nunca ha sido Estados Unidos en esta administración Biden tan contundente con Israel. Parece que ha colmado el vaso de la paciencia de los americanos, no solo el bombardeo contra Beirut que hubo ayer, contra el norte de Líbano, que no es Beirut y que no es bastión de Hezbollah, y que Israel todavía no ha explicado cuál era el objetivo en ese lugar, sino que la situación desastrosa de Gaza, que se repite y se repite, ha llegado a un punto en el que Estados Unidos ha tenido que amenazar con no suministrar más armas a un país que las necesita. Israel tiene escasez de misiles interceptores. Y eso es algo que no se puede permitir en este momento de la guerra. Yo creo que lo que está pidiendo Estados Unidos, 350 camiones de entrada humanitaria al día, y que sí se puedan trasladar, entre otras cosas, habitantes del norte hacia el este, es algo que probablemente Israel tenga que cumplir. Y ampliamos las noticias con José Díaz Briceño, periodista en Washington. José, saludos. Y decíamos una carta de presión al gobierno israelí que llega a pocas semanas de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, una carta que, según el Pentágono, además era correspondencia privada. ¿Por qué y cómo se filtró y qué consecuencia podría también tener en la carrera a la Casa Blanca? Hoy el Departamento de Estado respondió una pregunta directa y aseguró que ellos no habían tenido nada que ver con la filtración de esta carta, y sin embargo, cuando se le preguntó específicamente sobre el tiempo en el que llega esta comunicación, ellos aseguraron que el calendario electoral en Estados Unidos no tuvo nada que ver. Aquí en Washington se estima que la carta llega ante la urgencia de la situación humanitaria en Gaza y también para que Israel tome medidas ante la llegada invernal, cuando el sufrimiento en Gaza de la población civil pudiera ser aún más grave de no entrar los camiones suficientes para atender a la emergencia. Y sin embargo, la administración Biden y también la propia candidata demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, Kamala Harris, son básicamente pues muy difícil, enfrentan una situación muy difícil porque ellos habían estado esperando una llegada de un cese al fuego desde hace meses, como una victoria que pudieran presumir en estos meses electorales, y ahora no solo se enfrentan ante la ausencia de un cese al fuego, sino también al potencial ataque israelí hacia Irán en las próximas semanas, algo que, de acuerdo a algunos expertos aquí, podría influenciar las decisiones de votantes ante una crisis internacional que pudiera afectar tanto el movimiento de tropas de Estados Unidos como el precio del petróleo. Y sin embargo, las propias encuestas muestran por parte del diario The Wall Street Journal que 48% de los votantes en los estados claves creen que Donald Trump podría manejar mejor la situación frente a 33% de Harris. No es una situación fácil en esta competencia para los demócratas. Así lo creemos. José Díaz, muchas gracias. En Washington.